buenas compañeros, vamos a hablar hoy de serie armónica, vamos a hablar de Fourier, vamos a hablar de frecuencias fundamentales, de fundamental fantasma, vamos a hablar de la calidez en los instrumentos musicales, el sonido áspero, vamos a hablar de un montón de conceptos que deben ser el pan nuestro de cada día, si estamos enfrentándonos al mundo del sonido, ¿no? Si nos exponemos día a día delante de un cuadro sonoro, tenemos que comprender qué sensaciones produce ese cuadro sonoro, por qué está produciendo esas sensaciones y cuál es el argot, el universo simbólico, cuáles son los términos o los tecnicismos que utilizamos los ingenieros de sonido para trabajar. Porque cuando quieras buscar información, cuando quieras explorar por ti mismo, cuando quieras investigar y quieras ser un poco serio, tendrás que entrar en el mundo de los ingenieros de sonido y en el laboratorio todo tiene un nombre técnico. A mí me gusta hacer la función de traductor, entregaros esos conceptos, pero entregároslos de una forma sencilla para que podáis comprender el valor que tienen, para que podáis traducir eso a vuestro mundo real, al mundo de las sensaciones, al mundo del oyente final, ¿no? Que dice, hostia, qué bueno, ¿cómo pega este tema? ¿Por qué pega este tema? ¿Por qué utilizan la palabra pegar? Ah, porque te golpea. ¿Qué significa que te golpea? Significa que tiene un cierto impacto sobre ti. ¿Y por qué tiene impacto? Unos sonidos los tienen y otros no. ¿A qué se debe el impacto? Bueno, se debe al ADSR. Ya estamos hablando de términos, ya estamos hablando de tecnicismos. ¿Qué es el ADSR? Ataque, Decay, Sustain, Release. ¿Qué es el ataque? Bueno, empiezas a profundizar y termina entrando en la madriguera, donde te encuentras con un universo de matemáticas, geometría, proporciones, colores, neurología. O sea, te encuentras en un mundo enorme, donde tienes que bucear con tranquilidad, meterte tu tubo, tus gafas de bucear, el tubo, meterte bajo agua sabiendo que tienes que entrar y que luego tienes que salir porque es un universo muy complejo, porque puede ser un poco pesado, pero hay que entrar a las profundidades para comprender verdaderamente por qué tenemos sensaciones determinadas cuando escuchamos uno sonido u otro. Hoy vamos a hablar sobre la serie armónica. Vamos a hablar sobre el timbre, que es de lo que trata este tutorial, y el timbre es esencial comprenderlo, sobre todo para tratar de conseguir unos colores en la mezcla. La herramienta con la que modificamos el timbre de los instrumentos musicales es el ecualizador, porque el ecualizador trabaja sobre el tono. Y como vamos a ver, cuando nosotros estamos tocando una nota musical con un instrumento, no estamos tocando un solo tono, es decir, no tocamos una sola frecuencia, tocamos una multiplicidad de frecuencias, porque en la naturaleza, como decíamos en capítulos anteriores, no se producen sonidos perfectos, ondas senoidales, se producen ondas complejas, ondas que tienen otras ondas añadidas. Lo que pasa es que nuestro cerebro solo reconoce la onda o la frecuencia con mayor intensidad, que es lo que llamamos frecuencia fundamental. Vamos a poner todo un poquito de orden aquí, vamos a hablar de esto con tranquilidad, como siempre. Relájense, fúmense un Michael Knight, prepárense un café, hagan lo que tengan que hacer, pero voy a poner un poquito de orden en estos conceptos y lo vais a entender perfectamente. Venga, vamos allá. Vamos a entrar en materia ya, un poquito más seriamente. Lo primero que tenemos que afrontar, lo primero que tenemos que saber si queremos comprender qué es el timbre, es una cuestión de física del sonido. Vamos a poner un ejemplo práctico para que comprendamos qué pasa cuando nosotros generamos un sonido musical. Por ejemplo, vamos a generar un sonido musical con una cuerda. Sabemos que existen cuerdas frotadas, por ejemplo, un violín, cuerda pulsada, por ejemplo, un piano, ¿vale? Existen cuerdas, existen vientos, hay diferentes familias de instrumentos. Estudien orquestación
Si quieren saber cuáles son las distintas familias instrumentales, cuáles son los timbres de cada uno de las familias, qué diferencias hay entre un violín y un violonchelo que forman parte de la misma familia, pero no tienen el mismo timbre, no tienen el mismo sonido, no tienen el mismo color, ¿vale? Existen familias instrumentales, dentro de ellas están las cuerdas, está la cuerda frotada, está la cuerda pulsada. Nosotros vamos a trabajar con una cuerda pulsada, ¿vale? Por ejemplo, una cuerda de guitarra. La cuerda está de aquí a aquí. Yo cojo con mi mano y hago así. La estiro. Cuando la suelto, la cuerda lo primero que hace es este movimiento. Es decir, pasa por el centro, por su posición de reposo y vuelve hacia atrás. Vuelve hasta un punto y pasa y va haciendo este movimiento adelante-atrás hasta que poco a poco pierde energía, como un muelle, y vuelve a su estado de reposo. Cuando la cuerda pasa por delante, lo llamamos ciclo positivo, ¿vale? Cuando la cuerda pasa por detrás, lo llamamos ciclo negativo. Cada vez que la cuerda hace un ciclo positivo y un ciclo negativo y vuelve a pasar por el centro, se dice que ha cumplido un ciclo completo. Es decir, va adelante, vuelve hacia atrás y pasa por el centro. Un ciclo, adelante, hacia atrás, pasa por el centro. 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Cuando una cuerda hace 1000 ciclos en un segundo, decimos que tiene una frecuencia de 1000 hercios. ¿Qué significa que tiene una frecuencia de 1000 hercios? No significa nada. Significa que tiene un tono determinado. ¿Cuánto es 1000 hercios? Bueno, deberíamos escucharlo. Podríamos poner un ejemplo con un oscilador, luego lo vamos a hacer, generar una frecuencia de 1000 hercios y escucharíamos cuál es el tono relativo de 1000 hercios. Nosotros, los técnicos de sonido, los ingenieros de sonido, hablamos de frecuencia. Sin embargo, los músicos hablan de notas musicales. Cada frecuencia tiene asignada una nota musical. Es decir, por ejemplo, la frecuencia más importante, entre comillas, es la 440 hercios, porque todos los instrumentos musicales se afinan en 440 hercios. La frecuencia 440 hercios equivale a la nota la. Muchos dicen que deberían afinarse los instrumentos en 432, porque 432 es un múltiplo de 8 y el cerebro tiene un pulso de 8 hercios a 16 hercios. Dicen que cuando afinas en 432, el ser humano está en armonía con la música que producen los instrumentos, porque la Tierra supuestamente gira a 8 ciclos, a 8 hercios, el cerebro funciona a 8 hercios. Hay toda una serie de especulaciones, pero la cosa no está muy clara y según mis estudios, la cosa no está tan clara. Invito a cada uno a que reflexione. Pero lo importante es que, de lo que estábamos hablando, cada frecuencia tiene asignada una nota. Esa nota de la que nosotros hablamos, cuando decimos que esa cuerda vibra, por ejemplo, 1000 veces por segundo o 440 veces por segundo o 100 veces por segundo, da igual. Si la cuerda vibra 100 veces por segundo, pues nosotros decimos esa cuerda genera un tono de 1000 hercios. ¿Es correcto? Es correcto, pero no del todo. ¿Por qué? Esa cuerda, genera un tono de 1000 hercios, pero genera más cosas que un tono de 1000 hercios. ¿Qué genera? Genera un tono de 2000 hercios con menor amplitud que el de 1000 hercios. Genera un tono de 3000 hercios, un tono de 4000, de 5000, de 6000, de 7000. Es decir, estamos multiplicando 1000 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. ¿A qué se debe esto? Se debe a un fenómeno físico. Se debe a que cuando tú haces que la cuerda vibre, adelante, atrás, la cuerda vibra de un modo complejo, no vibra de un modo simple. No vibra solo así. También cada una de las dos mitades de la cuerda, si este es el centro, estas dos mitades, están vibrando también. Es decir, se están generando dos vibraciones que tienen exactamente el doble de movimientos por segundo que la primera, porque son exactamente la mitad. La cuerda está vibrando en sus dos mitades. Esas dos mitades generan un movimiento el doble de rápido, ¿vale? Tenemos que la cuerda no solo vibra, si la tenemos así,
adelante y hacia atrás en su dimensión completa, también vibra en sus dos mitades, también vibra si lo dividimos en tres, es decir, cada una de sus terceras partes también está vibrando, cada una de sus cuartas partes, cada una de sus quintas partes, sextas partes, así, así podemos llegar hasta 30, por lo menos de una división de la cuerda en 30 fragmentos, ¿vale? Estas distintas vibraciones que se generan, estas vibraciones añadidas que se generan a la vibración principal de 1000 hercios es lo que llamamos armónicos. Y esto es algo que ocurre en todos los instrumentos musicales. Todos los instrumentos musicales generan armónicos, ya sea una cuerda o ya sea, por ejemplo, que estés tocando un saxofón. En un saxofón dentro hay una columna de aire y como columna de aire te puedes imaginar que es lo mismo que una cuerda. Está pasando el mismo fenómeno. En esa columna de aire está pasando el mismo fenómeno que en la cuerda. El caso es que la cuerda no vibra solo en su dimensión completa, vibra en su mitad, en su tercera parte, en su cuarta parte, en su quinta parte, sexta parte y así. Y de ahí es de donde salen lo que llamamos armónicos. No todos los instrumentos musicales suenan igual. ¿Por qué? Porque cuando tú haces que la cuerda vibre, si la pusieras en una situación ideal, cogida por dos manos y la separas de un cuerpo musical, como puede ser una guitarra, de un cuerpo resonante, esa cuerda produce su sonido de alguna forma más puro, produce su frecuencia fundamental y sus armónicos, pero si la pones en una guitarra, la madera de la guitarra, la propia madera, el mástil, todos los elementos físicos de la guitarra resuenan en consonancia con ese sonido que produce la cuerda. Resuenan y favorecen algunas de esas vibraciones y otras no. Por lo tanto, el cuerpo de la guitarra hace que la guitarra tenga un sonido particular, porque la guitarra hace que resuenen, aumenta, amplifica, como cuando tu voz se mete en un cuarto de baño se amplifica, cuando la cuerda se mete en una guitarra se amplifican ciertas frecuencias, ciertos armónicos. Y esa combinación de armónicos, esas distintas amplitudes en los diferentes armónicos que genera la cuerda es lo que nos da el timbre de la guitarra, el color de la guitarra, es lo que se llama la receta tímbrica de la guitarra, ¿vale? La receta de armónicos. Ahí está la clave. Cada instrumento musical genera un timbre diferente porque favorece por sus propiedades físicas, por ejemplo, un piano Steinway por el acero, favorece un timbre metálico, ¿vale? Un acordeón favorece un cierto tipo de timbre por su caja de resonancia. Todos los instrumentos favorecen unos armónicos u otros y esto es lo que determina el color del sonido o las cualidades o las sensaciones que nos producen. Unos, por ejemplo, que suenan más ásperos, puede ser porque realzan los armónicos que van desde el número 7 hacia arriba. Otros suenan más cálidos porque realzan o más redondos los armónicos 5 y 10. Otros suenan un poco más nasales porque realzan los armónicos 3, 6 y 12. Es un mundo complejo. Tenemos que conocer no solo el hecho de que se generan armónicos cuando cuando creamos un movimiento oscilatorio en una cuerda o en una columna de aire, sino que cada uno de esos armónicos agrega unas propiedades al sonido. Los armónicos pares, por ejemplo, 2, 4, 8, lo que hacen es resaltar la sensación del tono. Es decir, están reforzando la sensación general de ese tono. No aportan nada nuevo. El sonido, el armónico número 2 es prácticamente la misma frecuencia que el armónico número 1, es justo el doble. Y no notamos mucha diferencia entre uno y otro. Refuerza la sensación del 1. El 2 refuerza la sensación del 1. El 4 refuerza la sensación del 2, que a la vez refuerza la del 1. El 8 refuerza la del 4, la del 2 y la del 1. Es decir, no aporta algo nuevo. Pero el 3 ya no es un múltiplo. No sé si es un múltiplo, no soy un experto en matemáticas, pero el 3 ya no es justo el doble de 1, ¿vale? Por lo tanto, aporta algo nuevo. Aporta un timbre más, se dice nasal. El 3, el 5, el 7, ya a partir del 7 empieza a generar un sonido más áspero. Hay que conocer qué aporta cada uno de los armónicos a la serie armónicas, al color, al timbre. Familia, esto es muy, muy, muy denso, pero partan desde esta base. Cuando generamos una onda, cuando generamos una frecuencia, no se genera una onda simple, se genera una onda compleja. Y en esa onda compleja hay lo que llamamos armónicos.
El sonido número 1, la frecuencia fundamental, la frecuencia con más amplitud, es lo que llamamos armónico número 1 o frecuencia fundamental. A partir de ahí, el segundo sonido que aparece es lo que llamamos armónico número 2, después tenemos el armónico número 3, 4, 5, así, hasta 30 armónicos aproximadamente que pueden aparecer. En realidad, yo creo que son infinitos, pero ya hay un momento donde no se perciben por el ser humano. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se representa gráficamente estos armónicos en un analizador de espectro. Lo que habéis podido apreciar en este análisis espectral son la frecuencia fundamental y los armónicos que produce un sonido de un piano. Como decíamos, no todos los pianos tienen el mismo color, porque no todos los pianos refuerzan los mismos armónicos. Sí se generan los mismos armónicos en la cuerda del piano, pero al meter la cuerda dentro de un cuerpo determinado, vamos a ver que ese cuerpo refuerza X armónicos. Los cuerpos que refuerzan los armónicos inferiores, por ejemplo, pueden generar un sonido más cálido que los cuerpos que refuerzan los armónicos superiores. Pueden generar un sonido más áspero o también más brillante. Cuidado, hay que comprender muy bien cada uno de estos aspectos que aportan los armónicos inferiores, los medios, los altos, que aportan los armónicos pares, los impares. ¿Es lo mismo el armónico 5 que el armónico 7? Estamos hablando de matemáticas, Yo siempre digo, invito a mis alumnos, a la gente que viene a mis cursos, en las redes sociales, en Facebook, estoy siempre hablando de esto. Es que el sonido no termina en el sonido. Es que una vez que empiezas a investigar, resulta que llegas a la matemática, resulta que llegas a la neurología. Es que el sonido está siendo percibido por un ser humano y tienes que comprender la percepción humana. Igual, ¿quién no ha estado delante del libro este que había del ojo mágico, ¿no? Que mirabas las cosas y tenías ilusiones ópticas. Pues si cerrabas un ojo pasaba algo, si te ponías y mirabas con una gafa se veía 3 dimensiones. En el libro hay 3 dimensiones, no, hay 2, pero tú las percibes. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que hay, otra cosa es lo que tú percibes. Nosotros cuando mezclamos estamos constantemente jugando con la ilusión. Queremos que el oyente se meta en una película. Queremos que el oyente viva la canción como si estuviera ocurriendo algo importante en su vida, como si estuviera pasando algo delante de él. Necesitamos crear una ilusión que para él sea real. Estamos tratando de meter al oyente en una película. Para ello estamos jugando constantemente con la percepción, con la ilusión de la distancia, con la ilusión de la cercanía. No es lo mismo una voz que te habla aquí, cerca de tu cara, que una voz que está lejos. No es lo mismo un sonido que se mueve a tu alrededor que un sonido estático. Siempre estamos jugando con la ilusión, trabajando con intensidad, tono y timbre. Continuamos investigando sobre el timbre. Como decíamos, en la naturaleza no existe la perfección. Estamos hablando de eso. Nosotros queremos crear un sonido, queremos crear una onda, queremos crear una frecuencia, pero no podemos crear exactamente esa frecuencia. Surgen una serie de frecuencias paralelas. Surge una onda compleja. No existe la onda pura, no existe la onda perfecta, no existe la onda senoidal en la naturaleza. Esto es algo que se puede crear a través de síntesis. Creas un algoritmo, creas un ordenador y le dices que mueva el cono de tu altavoz exactamente 130 veces por segundo. Y la máquina lo mueve 130 veces por segundo. Seguro que realmente el movimiento del altavoz
no tiene una vibración exacta de 130 o tiene alguna imperfección o en algún momento va un poco más lento, más rápido, seguro que el altavoz, por sus propiedades físicas, tiene alguna que otra imperfección. Pero lo que es seguro también es que el algoritmo matemático, el sintetizador que hay ahí detrás creando esos 130 veces, sí puede crear una onda perfecta, es decir, una onda que tiene una frecuencia, es decir, un ciclo de 130 hercios. Eso es lo que podemos ver si utilizamos un generador de tonos, ¿vale? Aquí vamos a ver. Esto es un tono puro de 130 hercios. Suena muy limpio. Vamos a verlo a través de los rayos X, a través de nuestro analizador. Tono de 130 hercios. Tono puro. No hay armónicos. Esto no va a ocurrir nunca jamás en la naturaleza. Siempre habrá frecuencia fundamental más armónicos, porque todas las ondas en la naturaleza son ondas complejas, ¿vale? Esta es la gran diferencia entre el sonido sintético y el sonido de la naturaleza o el sonido acústico. El sonido sintético siempre será más puro, siempre será más limpio porque tiene menos información y le será más fácil de distinguir al oído. Vamos a ver cómo suena un bajo sintético y un bajo acústico. Diferencias. Escuchamos primero un bajo sintético. Fácilmente reconocible, al oído no le cuesta ningún trabajo percibir la frecuencia, es muy claro, es muy nítido, es muy relajado, porque nos tenemos que procesar muy poquita información. Vamos a escuchar un bajo acústico. Hay una complejidad mucho mayor. Vamos a ver qué está pasando en el analizador de espectros. Bajo sintético. Bajo acústico. Bajo sintético. Vamos a ver qué ocurre con la onda senoidal. Bajo acústico. Bajo sintético. La diferencia entre el sonido que genera un sub-bass sintético o un bajo acústico, básicamente la única diferencia está en la cantidad de armónicos que genera el sub-bass y la cantidad de armónicos que genera el bajo acústico. Por supuesto, el sonido más puro y más limpio es la onda senoidal, tono puro de 130 hercios. Ese es el sonido más limpio. Hay una técnica muy famosa en Nueva York que se utilizó durante los 90 que consistía en poner un tono puro de 60 hercios o 50 hercios creado gracias a un
oscilador, un solo oscilador generando un tono puro de 50 o 60 hercios que estaba cerrado por una puerta de ruidos y esa puerta de ruido estaba conectada a través de sidechain al bombo. Cada vez que golpea el bombo, la puerta de ruido se abre y salta el sonido sub-bass del oscilador. Es decir, cada vez que el bombo golpea se acompaña de una onda pura de 50 o 60 hercios que hace ¡pum! ¡Pum! Esto es muy típico y clásico en el hip hop. Detallito y truquito, tips, ¿vale? El tono más puro es la onda senoidal. El sub-bass, como vemos, genera algún que otro armónico. Podría generar los que quisiera, dependiendo de lo que el diseñador sonoro haya pensado. Para eso tú tienes aquí, cuando creas un bajo sintético, puedes crear, entre otras cosas, una cantidad de armónicos. Puedes afectar al timbre, puedes jugar con el ADSR, envelope, puedes hacer una serie de cosas. Para eso es un sinte. La síntesis se trata de la creación de un sonido complejo a partir de todos los sonidos, a partir de todos los elementos que definen al sonido, que como ya sabéis vosotros son intensidad, tono y timbre, básicamente. Nosotros crearemos un tipo de onda, puede ser senoidal, puede ser cuadrada, puede ser triangular, puede ser diente de sierra, le daremos una ADSR, le daremos unas intensidades, le pondremos un cutoff, le pondremos una serie de cosas y estamos diseñando sonidos, señores. En este caso, el preset que estamos utilizando es una onda, a partir de la onda de 130 Hz senoidal, crea un siguiente armónico. Era el plugin Sub-Synth, ¿vale? O el preset Sub-Synth. En el contrabajo vemos que se crean una señal bastante compleja con toda una cantidad de armónicos que se mueven, que suben y caen conforme el sonido se desarrolla. El sonido nace con el ataque, tiene una pequeña caída rápida, se mantiene estable en el sustain y luego muere en el release. Pues durante todo ese tiempo en el que sucede el sonido están pasando cosas con los armónicos. Lo podemos ver aquí. Este sonido, por ejemplo, este armónico llega un poco más arriba que el anterior, tiene un poco más de amplitud, pero sin embargo cae antes, por ejemplo. ¿Lo vemos? Llega más, tiene más amplitud, llega más arriba, pero muere antes. Muere antes que este. Están pasando cosas con los armónicos durante todo ese tiempo. Todo lo que pasa es parte del timbre de ese instrumento. Vamos a añadir un nuevo instrumento aquí, en este ejemplo práctico, para que comprendáis otra cosa que es clave en el mundo del sonido. Vamos a añadir un bajo distorsionado, propio de la música rock. Aquí lo veis. ¿Qué pasa con este bajo? Vean, escuchen mejor. Hay una diferencia, ¿verdad? Es más agresivo. Vamos a ver qué pasaba con el bajo acústico. Sintético. Pasamos de lo puro, de lo suave, de lo sencillo, de lo perfecto. Vamos pasando cada vez a un nivel mayor de agresividad. El puro, sintético, el acústico, imperfecto, pero natural, y el distorsionado. Agresivo o complejo, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre en el analizador de espectro con este bajo distorsionado.
gran cantidad de armónicos superiores. Como vosotros ya sabéis, esto ayudará a cortar la mezcla. ¿Por qué? Porque está generando armónicos en una zona donde el ser humano es muy sensible, en los medios, porque el oído humano se ha desarrollado para comprender el habla, para comprender la voz. Y la voz, de todas las letras que utilizamos para hablar, las consonantes son las que nos permiten distinguir lo que estamos diciendo. Si yo te hablo de esta manera, tú no te enteras de nada. Si no hay consonantes, no puedes comprender. ¿Vale? Las consonantes nos permiten entender el lenguaje y las consonantes están en el rango medio de la voz. Por eso nuestro oído está muy desarrollado y es muy sensible al rango medio. Este bajo está aportando armónicos en el rango medio y va a hacer que nosotros lo percibamos muy claramente. Si yo quito el distorsionador, ¿qué ocurre con este bajo? Lo habéis visto aquí. Distorsión, sin distorsión. ¿Ok? Una onda mucho más pura, mucho más relajada, con menos armónicos. Es decir, la distorsión es un proceso por el cual nosotros añadimos armónicos a un sonido. Tenemos que relacionar entonces la saturación o la distorsión con la generación de armónicos. La generación de armónicos nos permitirá tener un sonido más complejo, pero que al mismo tiempo pueda ser más agresivo. Depende de dónde estamos generando esos armónicos. Hay toda una ciencia detrás y sobre todo un conocimiento detrás de esta ciencia y de gente que diseña con sonido. Mezcladores, compositores, sabemos lo que hacemos, lo que queremos, qué tipo de distorsionador nos interesa, qué tipo de armónicos buscamos. Más armónicos inferiores, más cálidos, armónicos superiores, un poco más estridentes. Todo esto es parte del mundo de la ingeniería y así es como piensan los ingenieros de sonido.